Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión de una aula abierta del Lefebvre. Aula abierta que constituye un modelo formativo gratuito que Lefebvre pone con mucho gusto al alcance de sus clientes y de sus futuros clientes venideros. No podíamos despedir el curso, a pesar de que con don Javier Martín, a quien saludo muy efusivamente, comentamos hace un momento lo de qué largo se está haciendo julio. No podíamos, sin embargo, a pesar de la longitud o largueza de julio, cerrar el curso antes de verano sin hacer un aula abierta destinada al Plan Europeo de Recuperación y a los fondos europeos Next Generation. Javier Martín, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, abogado y socio director de IDEO Legal, propuso con su entusiasmo habitual a Lefebvre y Lefebvre aceptó el guante como lo acepta y recoge siempre que Javier Martín hace alguna propuesta que no puede sino ser inteligente y constructiva viniendo de su persona. Aceptó, digo, el ofrecimiento y organizamos esta aula abierta que tiene casi 200 inscritos que se irán incorporando según la experiencia de estas aulas abiertas a lo largo del desarrollo del mismo. Los fondos Next Generation, los fondos europeos, pues han movilizado todas los tabloides, los periódicos, los medios de comunicación, los opinadores económicos, los tertulianos, con aquel inicio un poco reticente, los llamados países frugales de la Unión, los países, nuestros vecinos, lejanos en distancia y probablemente también en sensibilidad socioeconómica, pues saben todos ustedes que intentaban recortar lo más posible los iniciales 150.000 millones que destinaban para España, que al final afortunadamente no se hizo tanto eco a las propuestas de estos países frugales, porque si no me confundo, pero don Javier Martín ahora lo precisará con mayor detalle, pues quedaron en 140.000 millones que irán llegando en forma de subvenciones, en forma de préstamos y que se centrarán en la promoción de tres pilares básicos como son la transición ecológica, la digitalización y la reindustrialización. ¿Por qué nos propone Javier Martín este aula abierta? Bueno, pues porque además de ser conocedor de la materia de primerísima mano en su despacho, si no estoy confundido, y ahora nos lo aclaras con detalle que se aprecia Javier, se han familiarizado y acostumbrado al manejo y a la normativa que rige la materia, hasta el punto que pues están coadyuvando a la tramitación de fondos para determinados sectores muy específicos y concretos. Sí puedo decirles como experiencia particular que desde el Lefebvre también nos fuimos nada originales y a principios de año pues nos acercamos a ver qué realidad había dentro del decreto ley que aprobaba la recepción de los fondos en España, y enseguida nos quitaron una idea que yo creo que ha estado muy asentada en mucha gente, y es que estos fondos eran solamente para el IBEX 35 y aledaños. Y en mi percepción y por nuestra propia experiencia, creo que nada más lejos de la realidad. Lo que hay que hacer es constituirse con seriedad y ponerse en manos de profesionales que te ayuden a gestionar la documentación, los expedientes correspondientes, los famosos MDI, y avanzar. Después, pues bueno, esto no es ninguna lotería, es simplemente el intentar hacer un trabajo serio, presentarlo e intentar acomodarse a las pautas, instrucciones y normativas que del conjunto que regula toda esta materia, pues se deduce. Yo me callo aquí, Javier, te doy paso y te agradecimiento a ti y a todas las personas que vais a intervenir a lo largo del aula abierta, y únicamente termino mencionando que en un momento dado se realizará la presentación de una herramienta que Lefebvre pone a disposición de los responsables de contratación pública de los despachos. IDEO Legal es un despacho referente en materia de contratación pública, como todos ustedes saben, que creo que será un remate de lo que en este aula abierta vamos a comentar y a exponer. Muchas gracias, Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Bueno, ante todo mi agradecimiento, como siempre, a Lefebvre y a tu persona por siempre acoger cualquier iniciativa que sale de nuestra parte. Puede parecer un poco extraño que en la última semana del mes de julio, cuando todos estamos pendientes de irnos de vacaciones,
pues estemos de alguna manera aquí, pues casi 200 personas hablando de este tema y fundamentalmente no solamente de los fondos europeos, sino de la trascendencia que esos fondos europeos tienen respecto del conocimiento de la contratación pública. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues como tú decías, porque el EFEBRE tiene, tanto el EFEBRE como Ideolegal tiene una auténtica vocación de servicio y esa vocación de servicio es totalmente necesaria dar una serie de píldoras o como alguna colección de la editorial se llama de claves prácticas. ¿Qué claves prácticas tengo yo? 4, 5 o 6 claves prácticas que tengo que tener claro en la sesión de hoy para irlas madurando en el mes de agosto y poderlas poner en práctica a partir de septiembre. Para eso, para conocer los fondos, tenemos tanto a Fernando Anaya como a Eduardo Ferreiro, que nos van a exponer las líneas generales de todos estos fondos. Después vamos a tener a María José González del EFEBRE, que nos va a enseñar una herramienta muy novedosa que ha puesto en realidad la editorial, que se llama Quiz Contratación Pública, y lo que pretende en definitiva es, a través de una nueva forma de estudiar, una nueva forma de acercarse a una realidad para muchos conocida, para otros algo desconocida, como es la contratación pública. Lo que sí está claro es que estos fondos van a ser una realidad. Ya vamos a tener la primera transferencia de 9.000 millones y, lógicamente, todas las administraciones públicas van a comenzar a poner en marcha estos fondos. Hace algunos años, la Comisión Europea estableció una decisión en el sentido de fomentar, que los estados fomenten la figura del responsable de contratación pública, tanto desde el punto de vista de las administraciones como desde el punto de vista de las empresas. Sin embargo, si uno analiza el sector de los despachos, de la asesoría, de las administraciones en general, de las empresas públicas, observa que el grado de conocimiento de la materia de la contratación pública es un grado de conocimiento, podríamos decir, muy limitado y fundamentalmente en manos de los despachos que tradicionalmente en España se han dedicado al derecho administrativo. Pues bien, ¿qué es lo que se ha hecho a través de esta herramienta del quiz del EFEBRE? Pues se ha hecho una herramienta que permite, como veremos, poder aprender realizando solamente unos test de una base de datos de prácticamente 1.000 preguntas, que si te equivocas te lleva a un solucionario, te lleva además al memento de responsable de contratación pública que lo ha llevado a cabo Ideolegal, etc. Es una herramienta sumamente útil. Pero es que además hay algo más que también veremos a lo largo de la sesión y veremos fundamentalmente que esas personas que se preparen a través del quiz y que tienen, por tanto, una formación específica en materia de contratación pública, pero de contratación pública desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista doctrinal o teórico, pues van a poder certificarse y para eso también tenemos con nosotros a Charo López, que es la responsable de calidad de la certificadora de Compliance Certifica, que nos hablará de lo que es la certificación de personas, qué requisitos hay que tener, etc. Como todos podéis comprobar, tenemos muchísima tela de cortar y, por tanto, le voy a ceder la palabra a Eduardo Ferreiro para que nos sitúe todo este tema de los fondos Next Generation, aunque después ya Fernando Anaya entrará en temas ya más concretos y específicos de la contratación. Así que, Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Hola, buenos días a todos. Bueno, y como comentó Javier, por mi parte yo voy a hacer un breve resumen de lo que son los fondos Next Generation y a continuación mi compañero Fernando será el que comenta aquellos aspectos más relacionados con la contratación pública en particular. Pues bien, tras el tristemente famoso 11 de marzo de 2020, en el que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia provocada por la COVID-19, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron una serie de medidas de emergencia que estaban encaminadas a proteger la salud de los ciudadanos europeos.
esta situación de emergencia sanitaria que tuvo y que actualmente sigue teniendo un gran impacto económico y social, motivó la necesidad de adoptar medidas urgentes y con la debida contundencia con una doble finalidad. De un lado, tenían que mitigar los daños sociales y económicos provocados por la pandemia. Y de otro lado, deberían impulsar la recuperación económica, sentando las bases del crecimiento para las próximas décadas. Para ello, el 20 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un paquete de medidas de gran alcance, un plan de recuperación, que contiene el llamado marco financiero plurianual y las nuevas medidas específicas de recuperación en el marco de Next Generation EU. Para que nos hagamos una idea de las magnitudes económicas que se manejan en estos planes, el marco financiero plurianual para los ejercicios 2021 a 2027 alcanzará la cifra de 2 billones con B de euros e incluye el instrumento de recuperación Next Generation, que ascenderá a un importe máximo de 806.900 millones de euros, y es en el que nos vamos a centrar hoy. ¿Qué es este marco temporal de recuperación Next Generation EU? Bueno, pues básicamente es un instrumento de recuperación que pretende contribuir a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia y que aspira a una Europa más ecológica, más digital, más resiliente y, en definitiva, mejor adaptada a los nuevos retos mundiales. Este instrumento se basa en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, la adopción de instrumentos para apoyar a los esfuerzos de los Estados miembros para recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis. En segundo lugar, la adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades. Y en tercer y último lugar, el refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer enseñanzas de la crisis y hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital. Este marco Next Generation, que como decimos tiene carácter temporal, se articula asimismo sobre la base de los siguientes instrumentos para su efectividad y puesta en marcha. El primero de ellos, el fundamental, es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el elemento central de Next Generation y que tiene un valor de 723.800 millones de euros y que representa el 90% del total. En segundo lugar, la ayuda a la recuperación, a la cohesión y los territorios de Europa, conocido por el acrónimo REAC-UE, y que asciende a la cantidad de 50.600 millones de euros y que representa el 6%. Y por último, otros instrumentos menores, entre comillas, tales como el Horizonte Europa, InvestEU, Desarrollo Rural, Fondo de Transición Justa o RESC-EU, por valor de 32.500 millones de euros y que representan el 4%. Estos fondos Next Generation se canalizarán a través del marco financiero plurianual, especialmente en los años 2021 a 2023, y se distribuirá a los Estados miembros de la Unión mediante subvenciones y préstamos. Para acceder a estos fondos, los Estados miembros deben presentar planes nacionales de recuperación y resiliencia que deberán incluir estrategias detalladas para afrontar los retos específicos de cada Estado miembro y cumplir con 4 condiciones básicas. Deberán dedicar como mínimo el 37% a inversiones y reformas que apoyen los objetivos de la acción por el clima. Deberán dedicar al menos un 20% a apoyar la transición digital. Deberán respetar el principio de no causar daños significativos al medio ambiente. Y por último, deberán proponer medidas firmes para proteger los intereses financieros de la Unión Europea y especialmente para prevenir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Ya en el ámbito nacional, el marco Next Generation prevé una financiación por valor de 140.000 millones de euros en transferencias y créditos para los ejercicios 2021 a 2026, cantidad que equivale a un 11% del PIB nacional del año 2019. Para acceder a estos fondos, en octubre de 2020, el Gobierno de España presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
con el que pretendía movilizar en su primera fase 72.000 millones de euros, el 50% del total, para los ejercicios 2021 a 2023. Este plan de recuperación definitivo fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 27 de abril de este año y, en consonancia con las exigencias de Europa, sitúa en el centro de la futura estrategia de política económica nacional 4 ejes fundamentales: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. A su vez, estos 4 ejes orientan las denominadas políticas palanca, que están encaminadas a propiciar un crecimiento que busca ser inteligente, sostenible, inclusivo. Son estas políticas, algunos ejemplos, pues, tales como la agenda urbana y rural de lucha contra la despoblación, las infraestructuras y ecosistemas resilientes, transformación energética justa e inclusiva, etc. Este plan de recuperación, transformación y resiliencia nacional, financiado con los fondos Next Generation, se canalizará a través de 2 instrumentos a los que antes hicimos referencia. El primero de ellos es el mecanismo de recuperación y resiliencia, el cual permitirá a España obtener más de 69.500 millones de euros a través de transferencias directas y préstamos, y que se destinarán a apoyar las reformas e inversiones orientadas a una recuperación duradera, a mejorar la resiliencia económica y social y a apoyar la transición verde digital. Estos fondos se conceden en 2 tramos. Un primer tramo del 70% sobre el total, calculado sobre indicadores anteriores a la emergencia sanitaria, y el restante 30% se revisará en junio de 2022 en función de la evolución económica experimentada entre el año 2020 y el año 2021. El segundo instrumento de canalización de estos fondos es la ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa, REAC-EU, que asciende a la cantidad de 12.000 millones de euros. Con estos fondos se pretende proporcionar un apoyo para financiar a corto plazo la respuesta nacional a la crisis, para cuestiones tan importantes, pues, como la compra de vacunas, y así como las necesarias transferencias a las comunidades autónomas para financiar el gasto adicional que están teniendo en materia sanitaria, educativa y de apoyo a empresas. Bueno, y tras este brevísimo resumen de lo que son los fondos de recuperación y de los instrumentos a través de los cuales se canaliza, cedo la palabra a mi compañero Fernando, quien, como dijimos antes, abordará esta cuestión desde la óptica más específica de la contratación pública. Muchas gracias a todos. Fernando, si me permites antes, lo que la exposición de Eduardo ha puesto de manifiesto, algo que es sumamente importante. También lo había comentado al principio Juan. Esto no va dirigido solo a las empresas del IBEX 35. Esto va dirigido a todas las empresas españolas y va dirigido a todas las administraciones españolas. El problema está que las administraciones españolas necesitan o requieren utilizar, lógicamente, la ley de contrato del sector público, la famosa ley de 2017, que es ahora mismo por muchos una gran desconocida y, por tanto, requiere analizar y estudiar estos fondos en relación con los mecanismos de la ley. Y para eso, tanto las empresas, administraciones, como los despachos profesionales tienen que tener muy claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y, por tanto, le pedí en su momento a Fernando que hiciera su exposición dándonos esas claves prácticas que tenemos que conocer perfectamente para ver cómo, ya sea administración, ya sea empresa, ya sea un despacho profesional, puedo de alguna manera aportar y trabajar en esta materia. Cuando quiera, Fernando. Fernando, cuando quieras. Gracias, Javier. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, y antes de abordar todas las medidas en materia de contratación pública que se han adoptado en el ámbito interno, previamente debemos acudir a cómo desde las instituciones europeas se ha concebido la contratación pública
como un instrumento para la recuperación sostenible y la reactivación de la economía europea. La realidad es que la contratación pública se ha convertido en un instrumento esencial, prioritario, para la recuperación y la reactivación de la economía. Y realmente así lo ha entendido el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, el 30 de noviembre de 2020, publica sus conclusiones sobre inversión pública a través de la contratación pública, y en ella hace especial hincapié en que una parte importante de la inversión pública, una parte importante de estos fondos públicos, se realizaría a través de la contratación pública, como no puede ser de otra forma. Pero es que además el Consejo de Europa realmente se da cuenta de que hay ciertas, digamos, patologías en la contratación pública y que podemos dar un paso más para mejorar esa contratación pública. Entonces, el Consejo Europeo, en este sentido, insta a todas las autoridades implicadas. Estamos hablando del Parlamento Europeo, estamos hablando de la Comisión Europea y, por supuesto, de los Estados miembros, a que se coordinen entre ellos de forma estrecha para alcanzar los siguientes objetivos. Un primer objetivo es mejorar la eficiencia de la contratación pública para impulsar la recuperación. Creo que es el objetivo principal. En segundo lugar, establecer incentivos adecuados para una inversión y un crecimiento sostenible e innovador. Y finalmente, contribuir, el último objetivo, que es contribuir a una economía más resiliente. La finalidad definitiva es racionalizar la contratación pública para un gasto público más eficiente. Y se debe colocar el foco, como ya decía, en el primero de los objetivos, que es mejorar la eficiencia de la contratación pública para impulsar la recuperación. Y en este sentido, el Consejo Europeo pide sus conclusiones o detecta esta patología que encuentra y pide a todas las instituciones acelerar la inversión pública para contribuir a la recuperación, invertir más en la cualificación y en la profesionalización de los compradores públicos, es decir, de las entidades públicas, y abordar prioridades estratégicas como pueden ser pues, la recuperación de los daños socioeconómicos producidos por la pandemia, el apoyo a las pymes y las prioridades ecológicas y digitales. Pero realmente hay otras peticiones que hace el Consejo Europeo. Por un lado, a la Comisión, que es la de revisar los umbrales establecidos en la Directiva de Contratación Pública, que va a tener después una respuesta inmediata, y a los Estados miembros en concreto, y esto es muy importante para entender posteriormente por qué o cuáles son, para entender las medidas que incorpora el Real Decreto Ley 36/2020, que es finalmente determinar medidas adicionales destinadas a reducir las cargas administrativas y así como las obligaciones de los procedimientos de contratación pública, y todo ello a fin de lo que hemos comentado, simplificar y mejorar la inversión pública, conseguir una contratación pública más eficiente. Y es en este contexto donde se aprueba y publica el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Realmente, este Real Decreto Ley incorpora una serie de medidas de carácter general dirigidas verdaderamente a reducir las barreras administrativas y normativas, siguiendo ya las conclusiones del Consejo Europeo, y a modernizar las administraciones públicas. Ya entrando en materia, los artículos 49 a 58 del capítulo 3 del título 4
de este Real Decreto Ley regulan las especialidades en materia de contratación pública e introducen las medidas particulares dirigidas a la flexibilización y a la simplificación de la contratación del sector público que vaya a ser financiado con los fondos procedentes del plan de recuperación. Una de las primeras medidas que se recoge en el artículo 49 del Real Decreto Ley es que los contratos y los acuerdos marcos de las entidades del sector público estatal y que tengan la consideración de poderes adjudicadores y que además se vayan a financiar con fondos procedentes del plan de recuperación, quedan excepcionados de la preceptiva autorización para contratar del Consejo de Ministros que ya recogía la Ley de Contratos en su artículo 324. Evidentemente, esta es una medida para reducir las cargas burocráticas, para reducir las obligaciones en los procedimientos. Una de las medidas más importantes y que más ha sonado estos días es la relativa a la tramitación de urgencia y a la reducción y a la consecuente reducción de plazos. A pesar de lo establecido en el preámbulo del Real Decreto Ley 3620, por el cual se decía que a todos los contratos financiados con fondos públicos en el marco del plan de recuperación se le aplicaría ese régimen excepcional de la tramitación de urgencia con la consiguiente reducción de plazos, lo cierto y verdad es que las entidades del sector público realmente deberán examinar si la situación de urgencia impide la tramitación ordinaria del procedimiento de licitación, por lo que lo que equivale a decir que verdaderamente hay una necesidad de declarar la urgencia del procedimiento de forma motivada. Si bien la intención inicial de la norma pudiera ser declarar de forma generalizada la urgencia de los procedimientos vinculados al plan, ex lege, es decir, todos se tramitarían de forma urgente, la realidad es que esa opción sería del todo incompatible con la normativa europea y, en definitiva, con la normativa interna. En este sentido, se permite, obviamente, la tramitación excepcional de los procedimientos acelerados cuando exista una situación de urgencia que convierta los plazos ordinarios de los procedimientos de contratación en realmente impracticables y que además esa situación de urgencia debe estar debidamente justificada en el expediente de contratación. Volviendo a la Real Decreto Ley, en aquellos casos en que los órganos de contratación puedan verdaderamente justificar el recurso a la tramitación urgente, podrán además aplicar una serie de especialidades que regula el artículo 50 de la norma. Y esas particularidades son los siguientes. En primer lugar, los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto, el abierto ordinario, podrán reducirse a la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de ofertas, que podrá reducirse hasta un mínimo de 15 días naturales. Los plazos fijados para la tramitación del procedimiento restringido y el procedimiento negociado podrán igualmente, de alguna forma, reducirse hasta la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de solicitudes, que podrá reducirse hasta un mínimo de 15 días naturales, y el de presentación de las proposiciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días naturales. Tenemos que tener claro lo siguiente: estos límites tienen carácter de reducción máxima, que quiere decir que que no es necesario alcanzar necesariamente esos límites. Es decir, podrán tener los licitadores podrán tener un mayor plazo de presentación de ofertas. Dicha reducción de plazo no se aplicarán, y esto es importante, en la adjudicación de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios que estén sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea el procedimiento, y por lo tanto en estos contratos no podrá ser posible la reducción de plazos. Se mantendrá también los plazos relativos a procedimientos abiertos simplificado ordinario, excepto el plazo de presentación de ofertas, que será
de un máximo de 15 días naturales en todos los casos. Asimismo, en los supuestos en que se utilicen criterios de adjudicación que sean valorables mediante juicio de valor, la valoración deberá realizarse en un plazo máximo de 4 días naturales. Respecto a la tramitación del procedimiento abierto, simplificado o abreviado, el plazo para la presentación de proposiciones será de un máximo de 8 días naturales. No obstante, cuando se trata de compras corrientes, de bienes disponibles en el mercado, el plazo será de 5 días naturales. En este sentido, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tanto en el procedimiento abreviado simplificado ordinario y el abreviado, el plazo de presentación de ofertas podrá ser menor. Pero ahora bien, tenemos que tener muy en cuenta que deberá fijarse, cuando sea menor a esos plazos que establece el Real Decreto Ley, que esos plazos se fijen teniendo en cuenta el tiempo razonable que pueda ser necesario para la presentación de las proposiciones y atendiendo a la complejidad del contrato. Todo ello para garantizar la concurrencia y especialmente para garantizar la concurrencia de las pymes. Y este es un primer dato que tenemos que tener muy en cuenta en clave práctica, es decir, cuidado con reducir en exceso los plazos de presentación de ofertas tanto en el procedimiento abreviado simplificado ordinario como en el abreviado o sumario. Otra de las medidas que se adoptan es que, bueno, que realmente todos los contratos que vayan a ser financiados con fondos procedentes del plan y que sean tramitados de forma urgente van a gozar de una preferencia para su despacho con respecto al resto de procedimientos de licitación que se vayan a tramitar. Y una última medida que se adopta en este sentido es que los plazos para emitir los respectivos informes quedarán reducidos a 5 días en todo caso y no podrá ser posible prorrogarlo. Pero en este sentido es interesante traer aquí la instrucción de 11 de marzo de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre la tramitación de urgencia de los procedimientos de licitación de los contratos que vayan a ser financiados con fondos procedentes del plan de recuperación. Es importante, primero, porque esa instrucción es obligatoria para todas las entidades del sector público. En ella, la Junta Consultiva concluye plantea hasta cuatro conclusiones que tienen especial relevancia. La primera de ellas viene a decir que el artículo 50 del Real Decreto Ley tiene carácter básico y, por lo tanto, resulta de aplicación a todo el sector público. Además, configura la aplicación de la tramitación de urgencia como excepcional, de modo que no cabe la generalización o automatización de la declaración de urgencia. Realmente estamos ante una tramitación de los procedimientos que tiene un carácter excepcional. Además, viene a recordar, y este punto es realmente importante y debemos notárnoslo, y es el siguiente, que las entidades contratantes, los poderes de administraciones públicas, entidades del sector público, deberán valorar caso por caso las circunstancias que podrían exigir una tramitación más rápida de procedimiento, pero ponderando debidamente los riesgos que puede tener la limitación de la competencia o infringir los principios rectores de la contratación pública. Y ello dado los eventuales efectos perjudiciales que tendrían para la competencia la reducción de plazos. Hace especial hincapié en los eventuales efectos perjudiciales que podría tener la reducción de plazo frente a las pymes. La tercera conclusión es que las entidades contratantes han de justificar, y esto es importante, con independencia de que el contrato esté sujeto o no a regulación armonizada, la situación de urgencia. Es decir, deberá razonar por qué es necesaria esa tramitación de urgencia y por qué
los plazos, los plazos ordinarios del procedimiento de contratación van a ser realmente impracticables, ¿no? Y además esa justificación deberá quedar constancia en el expediente de contratación y deberá publicarse en el anuncio de licitación. Y hace la última conclusión a la que llegan, y creo que es ya un toque de atención a todas las entidades del sector público, es que es imprescindible respetar los principios rectores de la contratación pública, es imprescindible respetar los principios de no discriminación, de igualdad y trato, de proporcionalidad, que consagra el derecho comunitario y que se recoge en nuestro derecho interno. Y todo ello para alcanzar un mayor grado de transparencia. Pues bien, otra de las medidas importantes es, que debemos tener muy en cuenta, es la ampliación de los supuestos de aplicación de los procedimientos abiertos, simplificado, ordinario y el abreviado. Según el artículo 51 y 52 del Real Decreto Ley, se procede a la ampliación de los supuestos de aplicación del procedimiento abierto simplificado, elevándose las cuantías que posibilitan su utilización, y ello sin perjuicio de la aplicación general de estos procedimientos, que ya fueron modificados además por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Por un lado, las entidades podrán acordar la utilización del procedimiento abierto simplificado ordinario en los contratos de obra, de suministro y servicios cuando se cumplan al menos dos condiciones. Una de ellas es que se trate de contratos cuyo valor estimado sea inferior al umbral establecido para los contratos sujetos a regulación. Estamos hablando de los contratos de obras inferiores a 5.350.000 euros. Estamos hablando de los contratos de servicios, de los contratos de servicios especiales, es decir, de los contratos de servicios sociales y otros, cuyo importe es de 750.000 euros, y estamos hablando de los contratos de servicios y suministros cuyo umbral para la Administración General del Estado es de 139.000 euros y para el resto de entidades públicas de 214.000 euros. Todos los contratos que tengan un valor estimado inferior al marcado para los contratos sujetos a regulación armonizada, para estos umbrales, podrán utilizarse el procedimiento simplificado ordinario. Pero hay una segunda condición, y es que entre los criterios de adjudicación no haya ninguno evaluable mediante el juicio de valor, y de haberlo, su ponderación no supere el 25% del total, o salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual. Estamos hablando de los servicios de consultoría, de urbanismo, arquitectura, ingeniería, cuya ponderación no podrá superar el 45%. Por otro lado, podrá adjudicarse mediante el procedimiento simplificado o abreviado los contratos de obra, de suministro, los contratos de obra cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros, y a los contratos de suministro y de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 100.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual que no podrán, por lo tanto, utilizar este procedimiento simplificado. Otra medida es la ampliación del plazo de vigencia de los contratos de carácter energético. Excepcionalmente, en los contratos de suministro y de servicios de carácter energético importante de tracto sucesivo, el artículo 53 del Real Decreto Ley prevé la posibilidad de establecer una duración superior a los 5 años establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, y hasta un máximo de 10 años, siempre y cuando se cumpla la siguiente condición. La primera de ellas es que cuando lo exija el periodo de recuperación de la inversión. La segunda condición es que estas inversiones no sean susceptibles de utilizarse en el resto de actividad productiva o económica del contratista, y que de utilizarse sea antieconómico
Y un tercer punto es que, o condición, es que siempre que la amortización de esas inversiones pues sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio. Otro de las medidas que ha gozado de una especial especial recepción ha sido la elaboración de pliegos tipo de contratación. El Real Decreto, en su artículo 54, con el fin de homogeneizar y agilizar los procesos de contratación, insta a promover la elaboración de pliegos tipo de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas correspondientes a los contratos que vayan a ser financiados mediante los fondos procedentes del PIB. Y que además han de incorporar, y esto es importante, criterios verdes, digitales, de innovación, que promuevan de potenciación de pymes y de responsabilidad social. Entonces, hay que entender que la novedad realmente aquí es que la novedad radica en la elaboración de pliegos tipo de prescripciones técnicas que no estaba contemplada con anterioridad en la ley de contratos. La ley de contratos sí preveía la elaboración de pliegos tipo de cláusulas administrativas, pero en ningún caso preveía la elaboración de pliegos tipo de cláusulas de prescripciones técnicas. Por lo tanto, consideramos que puede ser una buena medida para agilizar las licitaciones desde un punto de vista puramente técnico y no únicamente desde un punto de vista administrativo. Otra de las cuestiones interesantes es que la posibilidad de elaborar pliegos de carácter administrativo y técnico es normativa básica y por tanto es aplicación a todo el sector público. Y cabe recordar también que el Comité Técnico para el Plan de Recuperación pues, podrá aprobar orientaciones o pliegos tipo de licitación. También el Real Decreto Ley 36/2020 facilita la posibilidad de aplicación de los fondos europeos a través de los encargos propios. En virtud de su artículo 55, las entidades del sector público podrán organizarse ejecutando de manera directa contratos a cambio de una contraprestación o compensación tarifaria, valiéndose de un medio propio, previo encargo a este. Y esto es lo importante, a mi modo de ver, que no deja de ser una medida más para reducir las cargas burocráticas, es el que no se exige en estos casos la autorización del Consejo de Ministros. También, en relación al plazo, se establece otra medida en relación al plazo de recuperación de la inversión de las concesiones. En su artículo 56, y a los efectos de los contratos de concesión de obra y de concesión de servicios, con el objetivo, entendemos, de priorizar una mayor colaboración público-privada, que también es uno de los objetivos a alcanzar para la aplicación de este plan de recuperación. El cálculo del periodo de recuperación de la inversión se efectuará mediante descuento de flujo de caja. Si bien la tasa de descuento a aplicar, nos dice la norma, será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 30 años, incrementado en un diferencial de hasta 300 puntos básicos. ¿Verdad? Nos marca ya la referencia que debemos de tener como tasa de descuento para efectuar ese cálculo del periodo de recuperación de la inversión. Cabe también advertir que esos dos parámetros pues, son modificados previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. También es importante resaltar que el legislador ha querido dar un papel importante, como no podía ser de otra forma, a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que va a tener sus funciones la de resolver las dudas que se puedan plantear sobre la interpretación de este Real Decreto Ley y además
va a dictar las instrucciones que resulten necesarias para coordinar su aplicación y que además serán obligatorios para todos ellos. Por lo tanto, debemos estar pendientes de las instrucciones que puedan dictar la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a fin de aplicar debidamente las normas que recogen este Real Decreto Ley 37. Otra medida que consideramos que es estrictamente relevante y que debe tener y que debe ser conocida, y creo que es una de las medidas estrella, es la relativa al recurso especial en materia de contrato. El artículo 58 del Real Decreto Ley 36/20 prevé una regulación excepcional a los efectos del recurso especial en materia de contrato. En los contratos que vayan a ser financiados con fondos procedentes del plan de recuperación y que además sean susceptibles de recurso especial, y esto es importante, siempre que los procedimientos se hayan tramitado de forma electrónica, esto es una de las condiciones que viene a establecer este Real Decreto Ley, es decir, para poder acogernos a esta regulación excepcional de recurso especial en materia de contratación, ese procedimiento de contratación debe haberse tramitado íntegramente de forma electrónica, como entre otras cosas no puede ser de otra manera, porque es un requisito obligatorio, preceptivo, que marca la ley de contratos del sector. Y entonces, en este sentido, el órgano de contratación no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que no hayan transcurrido 10 días hábiles, naturales, a partir del siguiente a la notificación de la adjudicación del contrato. El plazo de interposición de recurso especial en estos casos será de 10 días naturales frente a los 15 días naturales fijados con carácter general en la Ley de Contratos del Sector Público. El órgano competente, y además otra de las medidas que me parecen realmente interesantes y muy oportunas, que es que el órgano competente para resolver el recurso habrá de pronunciarse expresamente en el plazo de 5 días hábiles desde la interposición del recurso, por un lado, sobre la concurrencia de alguna de las causas de inadmisibilidad de los recursos establecidas en la ley de contratos, y por otro, sobre el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas, incluidos los supuestos de suspensión automática como consecuencia de la interposición del recurso frente a la adjudicación. Por lo tanto, pasamos de un plazo de interposición general que establece la ley de contrato de 15 días hábiles a un plazo de interposición del recurso especial en contratación establecido por el Real Decreto Ley 36/20 de 10 días. El cambio es verdaderamente significativo y creo que es esencialmente importante a los efectos de no paralizar en exceso la contratación. En este sentido, es importante traer aquí el informe 8/2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública en este sentido, sobre el recurso especial, y que viene a establecer 3 conclusiones que considero realmente importantes. La primera de ellas es que viene a decir que el artículo 58 del Real Decreto Ley establece un plazo de 10 días naturales para la interposición del recurso especial contra cualquier acto susceptible de mismo, y no solo contra la adjudicación. Es decir, cualquier acto que se dicte en el procedimiento de contratación y sea susceptible de recurso especial podrá ser impugnado. En segundo lugar, los contratos de suministro, los contratos de servicio, tramitados por el procedimiento abierto simplificado, cuyo valor sea superior a los 100.000 euros, serán susceptibles de recurso especial, y de la misma forma los contratos de suministro, los contratos de obra, cuyo valor estimado sea superior a 3 millones de euros y que se tramite a través del procedimiento abierto simplificado, podrá igualmente estar sujeto a recurso. Y una última conclusión que me parece realmente interesante, viene a decir que la preferencia para el despacho de los procedimientos de contratación, cuando se haya declarado la tramitación
tramitación de urgencia no se extiende a la tramitación de un eventual recurso especial que puede interponerse frente a los actos dictados en el seno de ese procedimiento. Es decir, no puede extenderse la preferencia de la tramitación de los procedimientos declarados de urgencia a la tramitación de un eventual recurso especial. Finalmente, para acabar, quiero traer aquí las recomendaciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que se encuentran recogidas en su guía básica del Plan de Recuperación, que se publicó o de fecha 1 de julio de 2020, que podrían pasar desapercibidas, pero realmente son interesantes. Viene a decir que, con independencia de las medidas de agilización y simplificación que se han adoptado de conformidad con el Real Decreto Ley 3620, cabe considerar que, en términos generales, existen otras herramientas a disposición de las entidades del sector público que pueden incidir en la buena marcha de los proyectos que se han financiado a través del plan de recuperación. Y en particular viene a poner sobre la mesa cuatro herramientas realmente significativas. Una de ellas es las consultas preliminares al mercado. Otra de ellas es en relación al procedimiento de licitación con negociación. Una tercera herramienta es en relación a los criterios de adjudicación. Y en último lugar pone el énfasis en el refuerzo de la profesionalización y en el refuerzo de la figura del responsable de contratación, del responsable del contrato. Entonces, en relación a las consultas preliminares, viene a decir que la tramitación de una consulta preliminar al mercado bien orientada, bien ejecutada, puede presentar realmente una inversión de tiempo por dos motivos. Un primer motivo, porque puede evitar problemas futuros en el procedimiento, en el caso de no tener asegurada una respuesta adecuada en el mercado a los objetivos que se pretenden. Es decir, puede ocurrir que se articule un expediente de contratación para solventar unas necesidades y alcanzar unos objetivos, y que finalmente el mercado no suministre esa respuesta que se esperaba. Es decir, esta consulta preliminar al mercado puede ser una herramienta muy interesante y que todas las entidades del sector público deben tener en cuenta para poder ajustar el contrato, el expediente de contratación a sus necesidades. Y un segundo objetivo es que puede ser interesante esa consulta preliminar al mercado para evitar posibles modificados una vez o en el momento de ejecución del contrato. Otra de las cuestiones interesantes es en relación al procedimiento de licitación con negociación. Nos viene a recordar esta oficina independiente que tenemos la herramienta, todas las entidades del sector público pueden utilizar el procedimiento licitado con negociación y especialmente en aquellos casos en que se buscan soluciones innovadoras. En este caso, ciertamente, la necesidad de aplicar al procedimiento negociado con negociación, si bien tienen que aplicarse las normas del procedimiento restringido y ello puede ser una merma a los recursos temporales, puede exigir un mayor margen temporal, pero lo cierto es verdad que esa negociación puede implicar una mayor garantía, una mayor seguridad hacia el contrato o el proyecto que se pretende. Nuevamente lo mismo, va encaminado a ajustar tanto las prescripciones técnicas como las prescripciones administrativas del contrato a las necesidades, a los objetivos seguidos por la entidad pública. La tercera recomendación va encaminada a los criterios de adjudicación y viene a decir que puede ser adecuada una especial reflexión sobre los criterios de adjudicación
y propiciar la máxima utilización de aquellos criterios que vayan a ser valorados de forma automática o mediante fondos y que pueden referirse perfectamente a mejoras cuantitativas de las prestaciones. Es decir, pueden referirse a cuestiones de tipo social, de tipo medioambiental, pueden referirse perfectamente a esos criterios automáticos al fomento de pymes, a la innovación o a la responsabilidad social. De este modo pueden quedar reducidos al mínimo imprescindible aquellos criterios que precisen de informe técnico, que precisen de una valoración subjetiva con el consiguiente ahorro temporal en el procedimiento. Y finalmente, la última recomendación que establece esta oficina independiente es que el refuerzo de la profesionalización en esta materia, la materia de contratación pública, puede resultar fundamental para una adecuada gestión de los procedimientos, para una adecuada tramitación de los procedimientos de contratación en definitiva. Igualmente, esta oficina pone el énfasis en el refuerzo de la figura del responsable del contrato, que no debe confundirse con el responsable de contratación pública y que considera que resultará imprescindible y especialmente necesario en actuaciones de régimen. Y para concluir, también es importante poner el foco en la figura del responsable de contratación pública, que en definitiva va a ser la persona encargada de dar trámite a esos, en primer lugar, de preparar esos expedientes de contratación que van a ser financiados con plan de recuperación y que va a ser también una figura esencial y responsable de contratación pública para la gestión de estos fondos. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, Fernando. Como habréis visto, hay un montón de cuestiones que ha puesto Fernando encima de la mesa y que yo me quedo un poco con la última reflexión que hacías de la necesidad de profesionalización tanto del responsable del contrato como del responsable de contratación pública, que es la persona, que es la empresa, que es la administración, pues de alguna manera coordina toda la materia de contratación pública. Esta figura se inserta además, como tú has comentado, en lo que es la cultura del compliance, del cumplimiento normativo y de responsabilidad social corporativa, del que la ley ya estaba impregnada, pero mucho más este decreto ley, fundamentalmente motivado por las decisiones de la Unión Europea. Para hablarnos de cómo los profesionales, ya sean de las empresas, de la administración o los despachos, puedan formarse, tenemos a María José González, que es una de las responsables del quiz de contratación pública de Lefebvre, a la que voy a dar la palabra. Y sí te rogaría, María José, que pudiéramos ver cómo funciona el programa, porque creo que es muy útil. Y como os comentaba al principio, esto es una nueva forma de aprender. No es los típicos cursos donde tengo un montón de documentación, tengo que analizar toda la documentación, etcétera, sino en definitiva es una manera de ser un autotest para ver si efectivamente sé de esta materia, y si no sé, pues lógicamente voy al memento de responsable de contratación pública y puedo perfectamente resolver esas dudas. Bien, pues tal como mencionaba Fernando y has mencionado tú, ahora Javier, tanto la legislación europea como la estatal dan una especial relevancia a la contratación pública, tratando de diseñar pues, un sistema más eficiente, transparente, íntegro y conseguir un cumplimiento efectivo de los objetivos públicos. De esta manera, pues el legislador ha forzado a adecuar los procedimientos de contratación de las distintas organizaciones,
tanto de las integrantes del sector público como órganos de contratación, como las privadas cuando actúan como licitadores. En esa adecuación de los procedimientos de contratación se ven obligados a poner al frente a profesionales cualificados mediante la figura del responsable de contratación pública, figura que, por otro lado, no exige para su ejercicio contar con una titulación determinada, por lo que tampoco requiere ningún tipo de colegiación. Sin embargo, tanto la Comisión Europea como el mercado y las organizaciones demandan que tengan una formación específica. Y es por ello que Compliance Certifica, avalada por el ENAC, el Organismo Nacional de Acreditación en España, ha creado la primera certificación de responsable contratación pública. Y además Lefebvre, pues de la mano ha puesto en marcha la solución online Quick Responsable Contratación Pública, que prepara a los profesionales para certificarse y les dota de los conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo de su actividad. Y ahora, Alejandro, si me permites compartir la pantalla, quería hacer la breve presentación del Quick Contratación Pública. Ya tienes los permisos, María José. Simplemente en la parte inferior de la pantalla verás una flechita que te permite compartir tu pantalla. Fenomenal. Pues en cuanto la veáis, por favor, me decís. Ya la tenemos. Fenomenal. Bueno, este es el acceso al Quick Responsable de Contratación Pública. A ver si consigo llevar con el ratón. Al acceder al Quick, nos vamos a encontrar con dos partes diferenciadas, la de práctica y la de examen. En la práctica nos va a permitir adquirir todos los conocimientos necesarios sobre la figura del responsable de contratación pública mediante la respuesta o la realización de más de 600 preguntas divididas en dos bloques de materia que son los que componen este esquema. Mientras que, por otro lado, el examen tendremos la reproducción exacta de lo que es el examen de certificación, que nos permitirá evaluar los conocimientos adquiridos mediante la práctica y ver si estamos ya preparados o no para afrontar el examen. Vamos a acceder a la práctica y, en primer lugar, lo que tendríamos que hacer, como decía, es seleccionar uno de los bloques de materia de este esquema, que bien son la normativa de la contratación pública o cuestiones administrativas, civiles, laborales, mercantiles y tributarias. Vamos a seleccionar, por ejemplo, normativa de contratación pública y pulsamos el botón de comenzar. Y ya tenemos en pantalla el core del Quick con el que nos vamos a poder preparar para poder hacer la certificación. ¿Qué tenemos? Vamos a tener una pregunta con dos posibles respuestas, correcto e incorrecto. Pulsando en una de ellas nos va a decir si es correcto o es incorrecto la respuesta que hayamos seleccionado. Vamos a poder ver la explicación de por qué es correcto, siempre la explicación que nos da la norma, la legislación, y si queremos profundizar más en la respuesta, siempre vamos a tener a nuestra disposición el marginal del memento responsable contratación pública, que nos va a dar una respuesta mucho más exhaustiva y nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos. Una vez que hemos contestado la primera pregunta, pulsamos el botón continuar y se nos carga inmediatamente la siguiente. Aquí volvemos a hacer el mismo proceso, seleccionamos la respuesta, vemos si es correcta o incorrecta y la explicación. Podemos también, si a la hora de enfrentarnos a la práctica vemos que esta pregunta no la conocemos todavía, podemos contestarla en blanco o contestarla más tarde. En la pantalla podemos ver que tenemos un contador de respuestas correctas, un contador de respuestas erróneas, el contador de las que he contestado en blanco y, por último, tenemos el contador de las preguntas de cada bloque. En este caso, de la normativa de contratación pública, siempre este contador me va a ir diciendo cuántas me faltan para completar la práctica. Aquí mismo también podemos revisar todas las preguntas que componen la práctica. Las que respondan de forma correcta estarán en color verde, las que respondan de forma incorrecta en color rojo, las que salte en color blanco, y así podré ir a repasar en cualquier momento, podré ir viendo, pues voy a ver cuál les tengo incorrecta y la vuelvo a cargar y la vuelvo a ver para que me permite repasar. Vista ya la pantalla principal de la práctica, voy a volver al inicio y voy a acceder al examen.
En el examen podemos ver una página prácticamente idéntica, aunque hay dos importantes diferencias. El examen es una réplica de lo que va a ser el examen para la obtención de la certificación. Y entonces tienen las mismas reglas. Vemos aquí que las dos diferencias son que ya no tengo todas las preguntas de la práctica, sino que solamente tengo 100, que son las 100 que me van a hacer también en el examen de certificación. Y por otro lado tengo un reloj contemporizador que me va a contar el tiempo que tardo en realizar este examen y que coincide con el tiempo de realización del examen de la certificación. De tal manera que no solamente la herramienta me va a entrenar y me va a dar los conocimientos necesarios para superar la prueba, sino que también me va a entrenar en el tiempo que tengo que tardar en realizarla. Además, la solución QUIP en el perfil nos va a ofrecer las estadísticas de todo el trabajo que hayamos realizado a lo largo del tiempo, pues todas las distintos exámenes y las distintas prácticas que haya ido realizando. En todos ellos, en cada una de las estadísticas me va a decir el número de respuestas correctas, las erróneas, las que he contestado en blanco, las que tengo pendiente, la nota de la que voy consiguiendo, que voy a conseguir al realizar el examen o al realizar la práctica, la fecha de inicio, la fecha de fin o si está en curso, y desde aquí también voy a poder repasarlas siempre o repetirlas. Y ya por último, solo me queda, vuelvo a volver al examen, solo me queda hablar de otro contenido que no por hablar yo del último de él es el menos importante, más bien para nada, y es que siempre el usuario de la aplicación QUIP siempre va a tener el acceso completo al memento experto de relaciones de responsable de contratación pública. Esta obra, vamos a acceder a ella, está como todas las obras Lefebvre dotada de la sistemática y rigor de la editorial y va a permitir completar y alcanzar los conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo de la actividad como responsable de contratación pública al usuario de la misma. Se compone de 31 capítulos y bueno, pues tiene la sistemática memento de Lefebvre. Y por mi parte, pues agradecer a Javier, al resto de ponentes, el poder compartir este aula abierta con vosotros y, por supuesto, pues a todos los asistentes, dar las gracias por su atención. Y sin más, pues doy paso a Charo, que nos va a hablar en detalle a Javier, que nos dará detalle de la certificación. Bueno, pues muchas gracias, María José, que ha quedado clarísimo, aunque ya hemos podido ver, lo cual no hemos perdido bastantes cosas. Bueno, aparte de este comentario algo jocoso por mi parte, que tú me permites, como es lógico, os voy a explicar un poco lo que es la certificación de personas, que es un tema que es sumamente novedoso en España. Es una cuestión que surge en el mundo anglosajón, fundamentalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, donde se ve la necesidad de que determinados profesionales que para el ejercicio de su actividad no requieren de una titulación o colegiación obligatoria, sin embargo, desarrollan una actividad en el mercado y tienen la necesidad de que un tercero independiente, en este caso una certificadora, os sonará, pues lógicamente, a Enor, Bureau Veritas, Compliance Certifica, etcétera, puedan certificar efectivamente el ejercicio de esa actividad. Consciente de esa necesidad, la Asociación Internacional de Normalización, ISO, todo el mundo habéis conocido para las normas ISO a nivel internacional, las normas UNE a nivel español. Bueno, pues consciente ISO de esa necesidad, pues puso en marcha una norma para poder certificar personas.
¿Qué es lo que ha hecho Compliance Certifica? Pues Compliance Certifica lo que ha hecho ha sido desarrollar un esquema, bueno, tiene desarrollado muchos esquemas. Esos esquemas los ha planteado a la Entidad Nacional de Acreditación en España, ENAC, y ENAC los ha acreditado. Por tanto, Compliance Certifica, entre otros, muchos de los que tiene, pues puede certificar al responsable de contratación pública. De forma que cuando superéis el examen, pues vais a tener un título emitido por Compliance Certifica con el sello, con el logotipo de la Entidad Nacional de Acreditación, lo cual supone en definitiva un espaldarazo a todas esas previsiones que fundamentalmente Fernando había puesto de manifiesto de la profesionalización de esta figura, siendo por tanto una figura acreditada. Los esquemas, aunque le dé la palabra ahora a Charo para que entre a analizar ya temas más concretos, los esquemas, el esquema básicamente lo que tiene es una descripción de la actividad que realiza este profesional. En segundo lugar, unas tareas, unas competencias, unos prerequisitos, es decir, no cualquiera puede presentarse, sino que se necesitan unos prerequisitos de los que hablará ahora a continuación Charo, y un temario. Ese temario, por tanto, hay que prepararse. ¿Qué es lo que ha hecho Lefebvre? Pues lo que ha hecho Lefebvre es, lógicamente, pues desarrollar ese temario a través del Memento. En este caso ha tenido la colaboración de Ideolegal, porque todos los que habéis visto, todos los autores que habéis visto son personas relacionadas o bien con Ideolegal o con la propia Compliance Certifica. Y lógicamente el examen pues es un examen tipo test de 100 preguntas, y en ese esquema pues establece pues el número mínimo de preguntas necesario para poder acceder al examen. Ya os digo, es un instrumento totalmente novedoso en nuestro país. En los ámbitos de los que estamos hablando, el único esquema que como tal estaba acreditado por ENAC era el responsable de protección de datos, y a raíz de la puesta en marcha de Compliance Certifica, pues se han desarrollado muchos más esquemas, como asesor fiscal, como responsable de buenas prácticas tributarias, experto en prevención de blanqueo de capitales, consejero de sociedades mercantiles, etc. Cualquier información pues la tenéis lógicamente en la web de compliancecertifica.com. Y os paso, para finalizar, digamos, esta webinar, le paso la palabra a Charo López, que es la responsable de calidad de Compliance Certifica. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Lefebvre por permitirnos este espacio aquí. Y bueno, yo soy la responsable de calidad de Compliance Certifica, que como bien hemos desarrollado el esquema y avalado por un comité de expertos de primer nivel, que eso no se nos puede olvidar. Bueno, pues entro un poquito. Los prerequisitos que necesitamos para acceder al examen. Necesitamos cumplimentar al menos uno de los dos, que sería contar con un título de doctor o máster en las materias del esquema, o justificar una experiencia laboral o profesional de 5 años. Tendríamos dos dominios. El primero sería normativa de contratación pública, que ascendería a un 77%, y el dominio 2, cuestiones administrativas, civiles, laborales, mercantiles y tributarias, que en ese tendríamos un 23%. El examen, como bien ha dicho Javier, consta de 100 preguntas tipo test, siendo necesario aprobar el 75% global, con 2 opciones de respuesta, correcta o incorrecta. Tendríamos también derecho a 2 convocatorias si no se aprobara la primera. En la segunda solamente se pagaría la tasa de examen. La validez del certificado son 3 años, renovables a los 3 años, donde tendríamos que justificar o 15 horas de formación o 1 año de experiencia. Y aquí entra pues los agentes del esquema como Lefebvre, que como bien ha dicho María José, pues la herramienta que tienen desarrollada es maravillosa. Los exámenes los estamos desarrollando online. Hemos desarrollado una plataforma. Constaría del examen de 90 minutos. Las convocatorias se publican un mes antes de la realización del examen,
Todas nuestras convocatorias están publicadas, como ya he dicho un mes antes, en la página web compliancecertifica.com, donde ahí encontráis pues todas las fechas y toda la información que conlleva el examen. Como bien ha dicho Javier, allí encontraréis el temario, las competencias, los prerequisitos, el examen y las tarifas. La inscripción al examen se haría directamente desde la misma plataforma y la inscripción se cerraría una semana antes. Pues creo que como María José lo ha contado todo y Javier también, no sé si tenéis alguna pregunta. Mi correo electrónico es calidad@compliancecertifica.com y en la página web pues lo tenéis todo, pero vamos que yo estaría encantada de recibir vuestras dudas, vuestras preguntas, pero María José con el quiz es que lo ha dejado todo tan claro y Javier que no sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Charo. Yo creo que prácticamente estamos ya en el tiempo que nos habíamos planteado. Agradeceros a todos vuestra presencia. Lógicamente, Lefebvre, siempre que hace una actuación de este tipo, pues lógicamente elabora después un documento que se os hará llegar a todos y lo enlaza un poco con las cuestiones que planteaba Juan Paul inicialmente y yo en mi primera intervención, y es que es una oportunidad única que tenemos empresas, administraciones, profesionales, por poder, digamos, aprovechar este nuevo segmento de negocio, sobre todo para los últimos, que son los profesionales. La contratación pública es una materia compleja, que requiere de formación, pero que esa formación pues la podéis tener a través de todos estos materiales que os hemos ido hablando a lo largo de esta jornada. Yo no sé si desde la organización quieren decir algo o damos por finalizada la webinar. No tenemos, Javier, ninguna pregunta que resolver. Por lo tanto, por nuestra parte, cuando tú consideres, damos por finalizada la sesión. Pues nada, si os parece, damos por finalizada la sesión. Y bueno, tenéis un montón de claves prácticas encima de la mesa. Y bueno, habréis tomado nota de ellas. Y bueno, en este verano, pues aparte de estar en la playa tranquilamente, los que podamos o podéis estar, pues no, lo importante es darle vuelta a la cabeza, porque eso sí es importante. Esto es un segmento de negocio que no debemos de dejar pasar. Y esto yo creo que es el mensaje que me gustaría hacer llegar a todos. Esto no es, lo ha dicho Juan y lo he comentado yo también, esto no es una materia que va dirigido exclusivamente a las multinacionales, a las empresas del IBEX 35, van dirigidas a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son el 90 y tantos % de nuestro tejido empresarial, y tenemos sin duda que realizar un esfuerzo por prepararnos y sobre todo por dar respuesta a las necesidades de todos. Muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión.